¿Tampoco? Sí, ahora sí. Es que hay que ponerse el este. ¿Te has puesto tú? Estoy en ello. Ya, si no, te dejo el micrófono colocado en el... No, ya se me está, ya está. Se me oye bien, ¿no? Sí, perfecto. Sí, 1, 2, 3. Sí, no, la apagamos, espera. Sí, se me oye, ¿no? Sí, se me oye perfecto. Bueno, así como ahora. Arratsaldeon, eskerrik asko etortzeagatik. Muchísimas gracias por venir a escuchar esta charla que va a dar Pedro Barruso. Le digo a Pedro que ni tengo papeles ni nada, porque nos conocemos y hemos estado hablando. Y digo, Pedro Barruso, sobre todo, bueno, aparte de ser doctor en historia, bueno, eso hay que decirlo, es un... Yo digo, cuando me dicen, contacta con Barruso porque... Se ha ido la voz. Contacta con Barruso, ¿ahora? ¿Se me oye? Contacta con Barruso porque tenemos que hacer esto y aquello. Y le digo, cuando quieras, porque a los 5 minutos le va a contestar. Y es así siempre. Es para mí una persona que siempre, cuando le he preguntado algo, cuando he tenido alguna cosa que hacer, cuando los funcionarios, siempre ha estado ahí. Es una persona para mí, pues eso, dedicada, cercana, un amigo de la asociación y todo lo que digas poco. No sé bien. Igual toco aquí. A ver ahora. Sí, porque igual toco al este. Vale, pues un amigo de la asociación, una persona pues eso, para nosotros muy entrañable, que ha estado con nosotros desde el principio y quería hacer referencia a eso. Que cuando se va el... Se va el sonido. A ver si este va mejor. No sé si es que lo estoy tocando o se va. Digo que la primera, hace 20 años, que se dice pronto, pero hace 20 años, cuando empezamos en la asociación, la primera charla que se dio fue con Pedro Barruso. Y yo a su lado. Ya no sé si nos acordamos, cuando le dije, oye, vamos a hacer, cuando hagamos los 20 años, vamos a hacer lo mismo, además fue este mes, Pedro? Fue este mes, digo, vamos a hacer lo mismo. Los dos también, uno al lado del otro, y me dice, como la vuelta de los mosqueteros, me hizo gracia, con la vuelta de los mosqueteros, digo, porque fue hace 20 años, cuando empezamos, la primera charla que dimos, fue con él, y además, ¿te acuerdas que fue en La Maya? Vino muchísima gente, eran los inicios de cuando la gente empezaba a comprender un poquito lo que era la memoria histórica, ahora ya parece que estamos en una época de olvido otra vez, ¿no? Bueno, eso lo hablaremos después. Pero fue una conferencia, pues eso, que fue un despertar de la memoria en Irún y bueno, pues ya han pasado 20 años ya y aquí estamos otra vez y seguimos en la lucha. Entonces, pues bueno, Pedro Barruso, yo tengo aquí un libro que le enseñaba a él, que es el libro con el que yo más he trabajado, lo tengo todo subrayado y completamente, que es La destrucción de una ciudad y construcción de un nuevo Estado. Él ha escrito muchas cosas, pero aquí encontramos muchísimas cosas sobre Irún, por ejemplo, sobre los funcionarios que fueron represaliados. Es una persona pues, que se ha dedicado mucho a la historia de la comarca y bueno, que sigue trabajando y ¿qué voy a decir? Pues agradecerle muchísimo que esté aquí. Nosotros siempre cuando pensamos en el aniversario, del 20 aniversario, siempre pensamos en él. Siempre pensamos que él iba a ser el que iba a dar la primera charla, porque para nosotros es como muy significativo, ¿no? El que la primera charla que se dio hace 20 años fuera con él y ahora pues esto en el 20 aniversario otra vez. Aquí tenemos 20 años después, que 20 años no es nada, los avances y tareas pendientes de la recuperación de la memoria. Ahí estamos en el trabajo y ya le dejo a Pedro que se dirija a nosotros y venga, adelante. Bueno,
Pues muchas gracias, Marejo, por esa presentación. Efectivamente son 20 años ya, o sea que esto hay quien le sacó mucho rédito a esto haciendo novelas los 20 años después, y efectivamente, y aquí estamos, no crean ustedes que no lo hemos inventado, aquí tienen ustedes la foto de hace 20 años, o sea, aquí seguimos, o sea, en la brega y en la lucha, o sea que... Y ya no les prometo nada dentro de 20 años, pero bueno, en fin, por lo menos yo creo que al 25 aniversario espero llegar dignamente, pero bueno, ya más adelante no sé, ya no voy a hacer promesas porque nunca se sabe lo que puede pasar. Y evidentemente, pues hombre, siempre es un placer volver aquí, o sea, el Bidasoa ya en todas sus extensiones como mi patio de investigación, ¿no? Son tantas cosas ya de Irún, de Hondarribia, más cosas que van a salir en breve, no he venido a hablar de mi libro, como decía aquel, pero bueno, ya aprovechando, en breve se va a publicar un libro de fotografías sobre Irún, el Irún desaparecido, que yo creo que queda bonito, la verdad, ya lo irán viendo. Y entonces, bueno, pues seguimos ahí. Ahora, esta mañana también estábamos hablando de cuestiones de Hondarribia, del 90 aniversario de la ocupación de Hondarribia y de Irún, y de la destrucción de Irún también, el año que viene, el 26, ya son ya 90 años ya. Y bueno, hay cosas por hacer. Evidentemente hemos avanzado mucho. Afortunadamente hemos avanzado mucho. Hemos tenido momentos buenos, hemos tenido momentos de parón, hemos vuelto a coger ahora mucho ímpetu, esperemos que siga, porque sería malo que no siguiera. Pero yo creo que esto no tiene ya vuelta atrás, esto es un proceso que empezó hace 25 años, exactamente, se acordarán, yo me acuerdo perfectamente porque yo me decía, en un pueblo de León, en Priaranza del Bierzo, que se pasó el país todo el verano sacando noticias de una exhumación ahí en Priaranza del Bierzo, ¿no? Esto del país que poco tienen este verano para contar, ¿no? Para estar pendientes de este tema día a día, ¿no? Pero claro, lo que no sabíamos es que aquella exhumación de Priaranza del Bierzo iba a abrir un campo nuevo, iba a abrir un campo completamente nuevo que era la exhumación, la recuperación de fosas, pero con método científico. Porque claro, esto no era nuevo tampoco, y ahí yo sí que les voy a recomendar un libro, y no es mío, con lo cual no hay problema en recomendarse este libro, En Revuelo, Cielo y Tierra, de Zoe de Kerangat, que analiza las exhumaciones que hubo en la transición. O sea, es que una cosa que me sorprendió mucho haciendo otra investigación, pues que en muchos pueblos, con alcaldes pues más cercanos a la derecha que a otra cosa, se exhumó a las víctimas sin ningún problema, incluso el cura estaba allí, se celebraron funerales, no hubo ningún problema, no hubo absolutamente nada. Y de repente luego pues esto se politizó todo, no sé por qué, bueno sí sé por qué, ¿no? Pero vamos, porque había un sector que no tenía ninguna intención de remover las cosas, ¿no? Pero bueno, yo se lo he dicho muchas veces a señores de ese sector, bueno, de un sector, digamos, moderado, otro no hay nada que decirle, bueno, no entienden nada, ¿no? Que ellos no tienen nada que ver con esto, ¿no? Que lo que tienen que hacer es marcar distancias y separarse de esto, porque es que si no les vas a perseguir como un baldón durante el resto de su vida política. Pero bueno, en fin, no parece que lo entienden, ¿no? Yo siempre me acuerdo de un portavoz parlamentario del Partido Popular que decía que solamente buscan al abuelo cuando hay dinero, ¿no? Y casualmente a los pocos días fui al congreso con un grupo de alumnos y me lo encuentro y me saluda y le dije, hombre, y esto, bueno, ya sabes cómo es la política y tal, y digo, ya, pero esto es un insulto gravísimo a las víctimas, o sea, es una cosa, una barbaridad, ya, pero bueno, la política y tal, ya, pero la política, pero esto es una barbaridad, ¿no? Ya, bueno, se escabulló como pudo y ya está, ¿no? Pero bueno, hubo un periodo de parón, ahí ahora hablaremos un poco, en esto de la recuperación de la memoria histórica ha habido, bueno, ahora hemos dado un paso ya más, ahora hablaremos de los conceptos, ¿no? Hemos dado un paso más, y entonces se inició el proceso en los años 80, en 70 y 80, es decir, en algunos casos muy poco tiempo después de la muerte de Franco, y los 80, y nadie dijo nada, y es difícil encontrar en la prensa noticias de estas exhumaciones, es bastante difícil, y cuando se encuentra, pues con una absoluta normalidad. Todos los del pueblo sabían dónde estaban, y les digo, hasta el párroco estaba ahí, ¿no? Haciendo sus funciones, ¿no? ¿Qué cambió para el 2000? Esta es la foto de Priaranza, ¿no? De Priaranza del Bierzo, ¿no? ¿Qué cambió aquí? Bueno, pues que se hizo ya con una forma científica, es decir,
no se exhumó directamente los restos, se cogieron, se enterraron dignamente y ya está, ¿no? Se hizo un método científico con análisis forense que, bueno, pues que intervino no en esta exhumación todavía, pero sí a partir de poco tiempo empezó Paco Echeverría a hacer investigaciones de tipo forense, tratar de hacer identificaciones de los restos, de los cuerpos. También hay que decir que también la ciencia ha avanzado mucho. No es lo mismo en los 80 que en el año 2000. Todas las identificaciones de ADN y demás, pues lógicamente no se han desarrollado tanto, ¿vale? Entonces esto nos permite también una serie de cosas que no se habían hecho. Las exhumaciones 70 y 80 son los propios del pueblo los que ellos van con el pico y la pala y los sacan, ¿no? Pero bueno, lógicamente no tienen más interés que enterrar a sus familiares dignamente, no dejarlos ahí tirados, ¿no? Ese es un problema corto, seguimos teniendo. Va a estrenar, bueno, Televisión Española, que casualmente el mes que viene, el 20N, tenemos un acto en la universidad con Televisión Española donde va a presentar una serie de proyectos y uno se llama El País de las 6.000 fosas. Sí, hay muchísimas fosas todavía que no se han podido exhumar, que no se han podido, algunas pues no se localizan, porque la fisonomía cambia, entonces es difícil encontrarla. Otra pues porque no hay nadie que impulse este proceso, ¿vale? Y otra porque no hay ningún interés, no hay ningún interés en la zona por sacar esto adelante. Pero se han hecho muchas, quedan muchas, pero bueno, pero de todas maneras la memoria histórica ha mutado en estos años, ¿no? Esto aquí tiene otra imagen de otra exhumación. Esta es en la fosa La Pedraja, en el límite entre La Rioja y Burgos, entonces donde pudimos, y digo pudimos porque estuve yo allí, yo me encargué de la parte histórica, pudimos reconstruir la secuencia de los asesinatos. Entonces, bueno, era un sitio muy curioso, muy curioso, porque a diferencia de otros sitios, los huesos habían casi desaparecido. Sin embargo, se habían conservado los tejidos, se habían conservado los restos orgánicos, se habían conservado muchas cosas. Sin embargo, el hueso, que es lo que siempre nos encontrábamos, pues había desaparecido. Bueno, probablemente es que era una zona muy agresiva del suelo, muy ácido, y desapareció toda la parte ósea. Bueno, ahí se ven, bueno, eran como sombras, pero a lo mejor, y eso que me sorprendía más, estaba el pantalón, pero no estaban los huesos. Entonces, no sé qué fenómeno químico se produjo ahí para que no se produjera esa reacción, ¿no? Pero bueno, era una fosa muy grande, eran 3 fosas, se han encontrado 2, la tercera ha desaparecido probablemente por unas obras de la carretera y no se ha podido dar con ella. Esta estaba muy alterada la zona, la zona estaba reconocible durante mucho tiempo, pero luego ya de repente en los años 60 hubo una plantación de pinos y se quedó totalmente irreconocible. Lo que pasa es que, bueno, hablábamos, yo me acuerdo que hablaba con un pastor y me dijo, están ahí, que ahí había un hundido. Y claro, yo le dije, ¿pero un hundido? ¿A qué se refiere usted? No, que ahí había un hundido, que se había hundido la tierra y ahí se acumulaba la nieve y luego veníamos con las ovejas de primavera y ahí, claro, se había fundido la nieve, había agua y vivían ahí. Entonces, bueno, pues si usted lleva pateándose el monte desde que era un crío, pues bueno, y efectivamente tenía razón, ahí estaban. Ahí, si no hubiese puesto, bueno, no lo hubiéramos encontrado. Porque en esto, claro, se hace la cata 2 metros más allá y no lo encuentras y al final se apareció, era bastante grande esta. Y ya digo, han aparecido 2. La primera, en bastante buen estado. La segunda, bastante alterada, porque se hizo una pista de estas que se hacen para los aerogeneradores, para llevar los aerogeneradores. Y la tercera, yo creo que se la llevó por delante la carretera. Había una curva, se puede ver en las fotos antiguas aéreas. Hay una cosa muy curiosa que siempre suele venir bien. Cuando Franco pactó con los americanos en el 53, lo primero que hicieron los americanos fue hacer un vuelo y fotografiar todo el territorio español. Todo, absolutamente todo. Supongo que con intereses militares, lógicamente. Entonces, es lo que se llama el vuelo americano, que es el año 56. Claro, eso nos lleva a 20 años después de estos sucesos. Con lo cual, claro, el terreno no se ha alterado tanto. Entonces ahí se podía ver una mancha
que efectivamente era que correspondía luego con el hundido que decía el pastor y donde estaba la fosa. Es un recurso muy importante. Claro, todo esto tampoco existía en los años 80, ¿vale? Sí existía, pero no está extra. Esto tiene ustedes accesible en internet ahora, el vuelo americano, y creo que la Diputación Foral, que tiene una muy buena página de cartografía, creo que también lo tiene incluido, el vuelo americano. Son a cualquier tema urbanístico, de fosas o de lo que sea, es un recurso muy interesante, ¿no? Bien, esta exhumación fue en 2010. Claro, ¿qué hizo posible esta exhumación? Pues sí, sí, pegará el cambio. Entonces, ¿qué hizo posible esta exhumación? Bueno, pues lo que hizo posible esta exhumación fue la ley 52/2007, es decir, la que se llamó Ley de Memoria Histórica, ¿vale? Que ley de memoria histórica, pero en realidad hace la ley de memoria histórica que se reconocen y amplían derechos, es un enunciado muy largo, ¿vale? Que es una de las cuestiones que del periodo del gobierno Zapatero, la primera legislatura de Rodríguez Zapatero, ¿vale? Sin esta ley no se hubiera podido hacer nada. Esta ley tenía muchas más cosas. La ley de memoria histórica ha quedado como la ley que permitió exhumar las fosas y demás, pero bueno, muchas cosas más, que evidentemente cuando llegó el Partido Popular al poder no la derogó, porque el Partido Popular no deroga leyes, pero las vacía de contenido. Entonces no había 0 euros, con lo cual pues lógicamente no se pudo hacer nada durante ese periodo de gobierno del Partido Popular. Pero bueno, la ley de memoria histórica fue fundamental, ¿vale? Primero porque declaró la ilegitimidad de todos los juicios del franquismo. Cuando hablamos de la represión del franquismo, y Mariajo que lo está mirando ahora lo de los funcionarios para aquí en Irún, siempre vamos a la represión física, ¿vale? Evidentemente, claro, es lo más terrible, lo más traumático, es decir, si a uno le matan ya no le pueden hacer más, pues sí le pueden hacer más, sí. Tienes familia, ¿no? Pues bueno, pues no te preocupes, tu familia ya pagará estas cosas. Entonces pusieron en marcha lo que se llamó la ley de responsabilidades políticas. Es decir, no se preocupe, usted le he fusilado, pero usted tiene familia, yo le hago un expediente de responsabilidades políticas y le pongo una multa. A usted no va a poder pagar, pero la pagará su familia. De momento le embargo todos los bienes, le embargo todo, ¿no? Entonces, bueno, para que vean hasta qué extremo llegaban, me parece que era en Albistur, creo, estaba incautada una gallina, ¿vale? De un señor que habían abierto un expediente de responsabilidades políticas y le habían incautado todos los bienes. Como medida preventiva, aquí eras culpable mientras no demuestres lo contrario. Eso es lo que decía Serrano Suñer, la justicia al revés, ¿no? Actualmente eres inocente, no se demuestra lo contrario, ¿no? Aquí tú eras culpable mientras no se demuestra lo contrario, ¿no? Entonces, pues a este señor le incautaron todo, incluido la gallina y los huevos. Y ahí iba todos los días un falangista a por los huevos de la gallina, que estaban incautados. Supongo que se los llevaría al cuartel y se los comerían ahí. Llegaban a unos extremos absurdos, ¿no? Pero bueno, en fin, hay listas de incautado, un colchón, una mesa, una silla, una cama, cubiertos, o sea, absolutamente todo. Es decir, sumían a la gente prácticamente la indigencia, ¿vale? Entonces, todo esto se declaró ilegítimo. Vale, claro, ilegítimo, vale, pues sí, esto es ilegítimo. Bueno, pues vale, pues ya, ¿y qué? Ahí quedamos, ¿no? Pero bueno, también se aprobó la declaración de reconocimiento, es decir, de reconocimiento como víctima de la guerra civil del franquismo también, y se estableció la colaboración con las administraciones públicas para la locación de víctimas. Bueno, esto no era tan fácil, ¿no? Lo que pasa es que la ley tenía previsto que si algún propietario o alguna institución pública se negaba, se le podía expropiar temporalmente, ¿vale? De hecho, yo recuerdo un caso que hubo que avisarle a la alcaldesa, curiosamente de un partido concreto, que si no autorizaba la exhumación, o la cata en esa zona, pues se le podría expropiar. Yo me acuerdo que le dije, bueno, pues usted verá, si quiere saber usted en los medios como es la primera alcaldesa de España, que hay que expropiar un terreno para que se haga una exhumación o un intento de exhumación, pues usted verá. Entonces dije, bueno, tampoco hay que llegar tan lejos. Y yo, bueno, pues nada, si no hay que llegar lejos, señora, usted nos deja ahí tranquilamente con las cosas, se hacen las pruebas y ya está. Y no salió gran cosa para su alegría, ¿no? Pero vamos. Pero bueno, que tenía esa
esa capacidad, ¿no? Bueno, luego también se reconocía la nacionalidad a los brigadistas, etcétera, etcétera. Bueno, había una serie de cosas. Se creó el Centro de Documental de Memoria Histórica. Bueno, esto realmente fue un cambio de nombre, ¿vale? Bueno, el nombre de edificio, el archivo de Salamanca, como se conoce habitualmente, el archivo de Salamanca se traslada de donde estaba, en una zona de Salamanca, cerca del río, en un edificio bonito, a lo que era el antiguo edificio de la Seguridad Social en Salamanca, mucho más grande, mucho más modernizado, vamos. Fue una cuestión de cambio de nombre, más que otra cosa, ¿no? Pero bueno, en fin, fue un avance porque ha permitido recuperar, ¿no? Y lo más importante es las leyes, muchas leyes, casi todas las leyes traen una disposición derogatoria. Entonces, para que se den cuenta ustedes, en el 2007 se derogó el mando de guerra de julio del 36, se derogó la ley de seguridad del Estado y se derogó la ley del 47 sobre rebelión militar, bandeja y terrorismo. ¿Vale? Es decir, es la que se aplicó en los fusilamientos de septiembre del 75, una ley del año 47. ¿Vale? Es una modificación que se hizo del Código de Justicia Militar. Claro, que es reciente. ¿Por qué fusila a estos señores del 75 y a otros no? O a otros les encausa el top. Bueno, pues porque la ley, el cambio del Código de Justicia Militar dijo que siempre que hubiera causa con muerte tenía que ser Consejo de Guerra, si no hubiera sido un tribunal civil, el Tribunal de Orden Público. Entonces, claro, las condenas de la justicia militar siempre son mucho más duras que las de la justicia civil. Entonces es un poco la que, bueno, aparte de otras consideraciones, ¿no? de la prueba de fuerza del franquismo y demás, bueno, aparte fue la última demostración de fuerza del franquismo, ¿no? La explicación es esa. Bueno, pues en el 2007 se deroga esta ley. La ley de responsabilidades políticas, que ya les he mencionado, la de masonería del comunismo también, la del Tribunal de Orden Público, ¿vale? También se declara, se deroga la ley que creó el TOP. ¿Vale? Claro, esto, ¿qué posibilita? Bueno, pues posibilita que esta documentación ya no sea documentación judicial, sino que sea documentación histórica. ¿Vale? De hecho, ahora todavía, cuando se pide a Ferrol, que es el archivo militar que nos corresponde a esta zona, pues una causa, hay que escribir amnistías. Es decir, hay que escribir a la sección de amnistías del Tribunal Territorial número 4 en La Coruña, en sección de amnistías, para decirle que queremos la causa X del señor tal. Es decir, cosas que ya están amnistiadas hace ya muchísimos años, casi 50 años va a hacer, ¿vale? Pero que todavía siguen, bueno, es una denominación, evidentemente, no tiene ninguna repercusión en este momento, pero claro, hasta el 2007 esto era documentación viva, una documentación jurídica, y aun y todo sigue habiendo problemas con algunos documentos en los que ha habido algún traslado o alguna consulta o algo posterior, entonces ya no hay 50 años, no sé qué, y bueno, hay que decir ya, pero es que este señor lleva ya muerto más de 50 años, con lo cual no hay ningún problema. Esto está amnistiado, ¿vale? No se le puede reclamar ni al victimario ni menos a la víctima. Entonces sacando la protección de datos y no sé qué, que luego ya hablaremos también de una sentencia reciente sobre este tema. Esto han sido muchas cuestiones de orden procedimentales que, claro, que todo esto lo que hacen era frenar la investigación, es decir, te complicaban la vida, pidiendo permisos al juzgado, a no sé qué. Ahora es una cosa automática, se pide allí al juzgado, el juzgado le da traslado al archivo, y si el archivo lo encuentra no hay ningún problema. Bueno, es farragoso porque hay que escribir al juzgado, tal. Hombre, lo que pasa es que es más cómodo hacer eso que es hasta el Ferrol, ¿no? Está un poquito lejos de aquí, pero bueno. Pero bueno, si se va al archivo no hay ningún problema. Se va al archivo, pues si lo encuentran, porque el archivo de Ferrol también es inmenso y los medios no son muchos, no hay ningún problema. Bien, ¿qué problemas presenta esta ley de memoria histórica? Pues que los procesos del franquismo no se anularon, con lo
cual siguen estando ahí. Son de cuestión histórica, pero bueno, en fin, hay que tratarlos desde el punto de vista judicial, etcétera, etcétera, ¿no? Aparte que, bueno, una cosa es que es ilegítimo, ya, pero es que otra cosa es que me anule el juicio y yo puedo hacer una reclamación formal por una injusticia que he cometido conmigo. Me han dicho que el tribunal que me juzgó o juzgó a mi padre o a mi abuelo es ilegítimo, vale, muy bien, de acuerdo, pero no puedo ir más allá. Ahora ya veremos cómo sí se puede ir más allá y se puede reclamar esto. No contempla, y esa es una cosa importante, no contemplaba la reposición de los depurados. A ver, normalmente la mayor parte de las personas están ya muertas. Estaban ya muertas en el 2007. En casos muy raros podía haber. Pero no podía recuperar su puesto, con lo que podía devengar de derechos pasivos, etcétera, etcétera. ¿Vale? Sí, usted es ilegítimo lo que le hicieron, es una injusticia, pero no vamos más allá. No vamos más allá. Hablaremos luego del caso como se repone. Evidentemente, claro, el señor ya ha fallecido hace muchísimos años, pero bueno, queda esa posibilidad. Pero ya veremos cómo la ley de memoria democrática sí posibilita la petición de reclamaciones de algunas de estas cuestiones. Y otra cosa importante es que solo contemplaba la colaboración en la búsqueda de desaparecidos. Es decir, no contemplaba la colaboración con ninguna otra autoridad militar, civil, eclesiástica, lo que sea, para aclarar estos casos. Entonces, simplemente era, pues en caso de desaparecidos, sí había posibilidades, sí que había apoyo institucional, sí que había apoyo económico. Otra cosa que en cuanto llegó el Partido Popular al gobierno se lo cepilló inmediatamente, ¿vale? Pero solamente en este caso. Entonces, bueno, las exhumaciones, además, en este momento, el que era ministro de Presidencia, que es el que dependía de estas cuestiones, era Ramón Jáuregui. Y yo me acuerdo que puso todo lo posible para que estas cosas se facilitaran. Bueno, incluso es un proceso que también se puso en marcha, que los alumnos de ESO y bachillerato pudieran visitar campos de concentración. Entonces, sepan, en Europa, en casi todos los países de Europa, los alumnos de secundaria van a visitar un campo de concentración, ¿vale? En España eso era inaudito, no se hacía nunca. Entonces, bueno, sacaron una convocatoria en la que se podía ir a pedir una solicitud al Ministerio de Presidencia, y el Ministerio de Presidencia subvencionaba la visita de alumnos de secundaria a estos campos de concentración. Lo decimos concretamente, mis alumnos lo hicieron en Mauthausen, fuimos allá a Mauthausen, además coincidió con que era un año redondo, creo que era el 11, creo que fue el 11, un aniversario redondo, entonces ese año se conmemoró de una manera mucho más vistosa, ¿no? La liberación de Mauthausen, ¿no? En mayo, se liberó en mayo del 45, ¿no? Claro, fue la primera vez que fue una representación oficial del gobierno español. Yo me acuerdo que era una subsecretaria que la pobre mujer se pasó el día llorando allí, escandalizada de la barbaridad, lo que era aquello. Mauthausen se conocía bastante bien. Pero claro, nos decíamos todos, hubo ahí como un par de escenas curiosas, ¿no? Era muy enriquecedor, porque estaban los alumnos españoles, compartían hotel y mesa y todo con italianos, con franceses, con alemanes, con austriacos y todo, ¿no? Entonces hay dos cosas que a mí me llamó la atención. Una es que una noche, en el hotel donde estábamos, pues en la cena, los italianos se ponen a cantar el Bellachero, ¿no? Entonces ahí a los franceses, claro, ellos tienen que ser más que nadie, ¿no? Se ponen a cantar la marsellesa, lo pulmón, ¿no? Los alemanes cantan lo del himno de los deportados, y claro, todos nos miraban y nosotros, ¿qué cantamos? ¿Qué cantamos nosotros? No puedo cantar nada. Bueno, pues a alguien se le ocurrió la bordeta, entonces, claro, pero en fin, era un poco folclórico aquello, ¿no? Así, buscaba a todo correr lo de la bordeta y, bueno, claro, esa primera impresión, ¿no? Así como esto lo tienen interiorizado de aquí. Cuando saben ustedes que la pancarta de Mauthausen estaba escrito en castellano, la foto famosa esa de saludan los antifascistas españoles, saludan a las tropas liberadoras americanas, estaba escrita en castellano, por supuesto castellano, o sea. Y la otra escena que tengo grabada es cuando el día de la ceremonia todos los países, excepto España, que estaba llorando a moco tendido, la secretaria de Estado, la pobre,
todos mandaron una guardia militar con sus banderas, con sus uniformes, con su todo. Entonces, claro, los chavales estaban alucinando, ¿no? Veías ahí a los rusos, todos marciales y tal, unos tíos altos y rubios y tal, y estaban todos diciendo, joder, estos tíos. Luego estaban los marines, estaban soldados británicos y tal, claro, y nosotros allí, pues eso, bueno, pues sí, nosotros españoles y tal, o sea, en fin, es una cosa un poco llamativa, ¿no? Fue muy enriquecedor, pero desgraciadamente duró lo que duró el gobierno de Zapatero, ¿no? Lógicamente, pues esto se fue al carajo, ¿vale? La táctica siempre, yo no derogo nada, pero la vacío, bueno, entonces como usted no deroga nada, pero se le deja sin dinero, no podemos hacer absolutamente nada. O sea, es un poco ese juego, no se atreven a... ahora sí se están atreviendo un poco más, bueno, a ver el cogote de otros, el aliento de otros en el cogote, que ha pasado en Extremadura, donde se ha derogado, y en Aragón, donde se han derogado las leyes de memoria democrática de las comunidades, ¿no? Bueno, a la Extremadura que le va a durar poco la fiesta, pero bueno, en fin. Eso han dado un paso más, por ejemplo. Entonces yo tengo mi prevención que puede pasar, ¿no? Si esto gira otra vez, ¿qué va a pasar con todo esto? ¿No? Porque la ley de memoria democrática, que es el otro hito legislativo, a mí me parece una de las leyes más acertadas y más amplias y más detalladas que hay. Hombre, primero porque lo ha hecho un colega, ¿no? Que es Fernando Martínez, que es catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Almería, un hombre con mucha experiencia, tanto política como histórica como educativa. Entonces, yo de la Ley de Memoria Democrática, la Ley 20-2022, me parece que la definición de víctima que hace, muy detallada, tengo aquí un cuadro que compara, no es que se vea bien ahora, supongo, no sé si lo pone la letra es muy pequeña, porque había que meterle muchas cosas, pero bueno, como les voy a dejar la presentación, pues ya la pueden poner en la web de la asociación, donde quieran, y lo pueden ver con más detenimiento. A ver, la definición de víctimas, el preámbulo es muy interesante, el preámbulo que hace la Ley de Memoria Democrática es muy interesante, ¿no? Pero el artículo 3, esto sale en la pantalla ahora, el artículo 3 es extremadamente cuidadoso definiendo quién es víctima y quién no es víctima. Hace una tipología amplísima de víctima. Es decir, están todas las casuísticas posibles, desde el fusilado hasta el señor que no pudo hablar su lengua regional, pasando por colectivos LGTBI, feministas, etcétera, etcétera. Es amplísimo. Yo creo que ahí es el gran éxito de esta ley, es esa declaración de víctima que permite que una amplísima mayoría se reconozca como víctimas, ¿no? Otra cosa importante, muy importante, es que declaran ilegales e ilegítimos y la nulidad de todos los procedimientos, ¿vale? Claro, esto sí es importante, es que antes eran ilegítimos, pero es que hay ilegítimos, ilegales y nulos. Claro, esto permite una reclamación, es decir, vamos a ver, usted me ha encausado por algo que lo han declarado legítimo, lo han declarado ilegal y encima lo han anulado. Desde el punto de vista de los historiadores nos frotamos las manos, pues ya son documentos históricos, aquí ya no hay nadie que venga a decir, no, es que esto es una cosa jurídica, no sé qué, no sé cuánto, no, esto ya no es una cosa jurídica, es un documento histórico, ¿vale? Lo mismo que el pleito de la Inquisición de las brujas de Zugarramurdi no tiene nada de judicial, esto tampoco, esto ha abierto el mundo, nos ha abierto el mundo, porque claro, se puede ya ir allí y decir, bueno, y ahora la experiencia es esa. Tú vas a un archivo militar que antes estaba un poco menos que vedados y ahora no hay ningún problema. Si lo encuentran, ningún problema, porque las cosas están en unos estados pues un poco lamentables, ¿no? Yo me acuerdo, una vez en Ferrol le pregunto, oye, ¿y el archivo del gobierno militar de Guipúzcoa, que yo lo vi en San Sebastián? Y me dice, sí, desde aquí hasta 20 metros más allá. Ahí está. Y digo, joder, esto es un montón de papeles en el suelo. Pero ya, eso es lo que hay. No hay medios, no hay dinero, no hay nada. Pero bueno, hay la previsión de invertir. De hecho, es lo primero que le pregunté al secretario de Estado de Memoria Democrática, la primera que estuve con él, le digo, oye, ¿tenéis dinero para hacer todo esto? Me dice, sí, va a haber una partida presupuestaria para hacer esto. Y digo, bueno, mal, porque sí, porque si no, no se puede hacer absolutamente nada, ¿vale? Bien. Otra cosa importante es la institución del día 31 de octubre, que está muy cerca, como Día de Recuerdo y Homenaje a las Víctimas, ¿vale? Es un día institucionalizado en el que se recuerda a las víctimas del franquismo.
y bueno, se hacen en determinados actos. El año pasado se hicieron en Hondarribia, bueno, yo creo que en Irún lo conseguís hacer en breve, a pesar de la lentitud de la maquinaria administrativa, en fin, y ya está institucionalizado este día, ¿no? Y otra cosa muy importante, el derecho de las víctimas a la verdad. Es decir, yo tengo derecho. Yo siempre he dicho que este era un tema que tenía que hacerlo la administración. Vamos a ver, ustedes se llevaron a mi padre, ustedes me tienen que aclarar qué ha pasado con mi padre, ¿vale? Y entonces, bueno, esto decir, no, pero esto no, ahora sí se puede hacer, eso puede ser, pues no reclamar, mire, mi abuelo o mi padre desapareció tal día de tal sitio y nunca más he vuelto a saber de él. Pues bueno, hay una oficina de atención a las víctimas donde se puede tramitar esto. Es decir, no se ha hecho nunca la Comisión de la Verdad, no, nunca se ha hecho, pero hay que recordarles lo que decía un victimario de primera categoría, que es Videla, el dictador argentino, cuando decía, no están ni muertos ni vivos, están desaparecidos. Ya, pero es que quiero saber qué pasó con ellos, ¿no? Entonces, claro, ellos se escudaban en eso, ¿no? Mientras no aparezca el cuerpo no hay delito. O sea, por eso estaba pensado así, hacerlo desaparecer, porque mientras no aparezca el cuerpo, lo que le decían a las viudas, ¿y usted por qué sabe? Igual su marido se ha ido con otra por ahí. Entonces no podían hacer los papeles de viudedad, no podían inscribir la función de su marido, etcétera, etcétera. ¿Vale? Son cosas que por ejemplo, un tema que acabo de terminar, una pequeña biografía de Luis Arbella, el comisario político del batallón en Rusia. Su hermano lo fusilan en el 38 en Bilbao y no puede inscribir su defunción hasta el 47. La viuda quedó en una situación total de desamparos. No, usted no es viuda. Pues si yo fusilado usted a mi marido. Ya, pero no, en fin. Y todavía más, y eso es que es con causa, con todo, etcétera, etcétera. Pero en estos pueblos que hemos visto antes, su marido no está muerto, su marido se puede ir con otra, o sea que mala suerte. Bueno. Que eso lo dice además el artículo 27, derecho de acceso y consulta a los documentos de archivo sobre el golpe de Estado, la guerra y la dictadura. Que esa es otra cosa también. Cuando hablamos de memoria, sin poner apellidos, ni historia ni histórica ni democrática va un poquito más lejos, va un poquito más amplio, es un poco más amplio. Siempre pensamos en la represión inmediata, pero es que la represión franquista fue muy larga, Es lo que decía el otro día Julián Casanova, a partir del 1 de abril del 39 no hay ninguna víctima de la represión republicana. Y hay muchísimos años por delante donde la represión franquista va a ser intensa, va a ser muy intensa. Esta mañana en Vitoria había un seminario en la Fundación Fernando Buesa, he estado viendo la sesión online, entonces hablaban de José Luis López de la Calle. José Luis López de la Calle, todo el mundo lo recuerda, pues porque le fue asesinado por ETA, ¿vale? Pero es que previamente había sido procesado por el Tribunal de Orden Público, y acaba 6 años en la cárcel por ser miembro del Partido Comunista, ¿vale? Ser el fundador de Comisiones Obreras. Claro, estamos hablando de los años 60, estamos hablando de los años 60, entonces ese tribunal, el Tribunal de Orden Público, estaba un poco menos que inaccesible, ahora ya es totalmente accesible. Ya está todo en Salamanca, donde se puede allí consultar, buscar los sumarios, consultarlos enteros, y es un tema que voy a abordar, que es el top en Guipúzcoa, que hay muchísimas causas, evidentemente tenían 2 objetivos, el top tenía 2 objetivos, uno era el Partido Comunista y otro era ETA. Lo demás no hay más, solamente hay gente de ETA o gente del Partido Comunista. Entonces, bueno, hay muchos sumarios, tengo ya bastantes, pero tengo que ir a Salamanca porque me faltan algunos, ¿vale? Está muy estudiado, bueno, en la parte de las sentencias. Juan José del Águila, que fue un antiguo magistrado, hizo un trabajo magnífico sobre el top, pero claro, se basó en sentencias. Ahora tenemos acceso a los sumarios. Las sentencias son públicas, y a eso me refiero cuando les decía antes que hay 2 cosas. Una es la memoria del victimario y el derecho a la intimidad, que luego hablaremos de eso. Y es que además, hace muy poco tiempo hay una sentencia sobre ese tema. Es una cosa que también es un avance importante. Sin la ley de memoria democrática esto no hubiera salido adelante, pero ahora con la ley de memoria democrática sí ha podido salir.
Otra cosa muy importante y muy grave, y eso lo sabemos aquí los docentes o los que han sido docentes o los que empezamos a dejar de ser docentes en un plazo breve. Los alumnos ya no saben nada, absolutamente nada de esto. Les suena todo a chino, les suena pues como los reyes católicos. Igual les suena mal a los reyes católicos porque Isabel de Castellón se lavaba hasta que conquistó Granada que estas cosas. Pero esto lo contempla expresamente la Ley de Memoria Histórica, medidas en materia educativa y de formación del profesorado. Claro, esto también, para que veamos a qué nivel estamos llegando, recientemente en este curso, la Comunidad de Madrid, gobernada por una señora difícilmente calificable, ha anulado cursos de memoria democrática para los alumnos y ha fomentado un curso que se llama Pasado y Presente del terrorismo de ETA. Bueno, el pasado vale, ¿y el presente? ¿Pero qué presente? Para que se den cuenta que esto no es inamovible, que esto se ha conseguido, pero que lo único que se ha conseguido se puede venir para atrás muy rápidamente. Entonces hay que andar con mucho cuidado porque estas cosas se pueden involucionar. Entonces, bueno, que una comunidad ya suprima cursos de formación del profesorado donde se trata de formar a los profesores para que transmitan a sus alumnos estas cosas, pues realmente es grave. Esto se está reiniciando ahora, se llega a actualizar justo ahora, casualidad, pero bueno, en fin, cosas de la informática, ¿vale? Y luego otra cosa muy importante también es la declaración de lugares de memoria, ¿vale? Declarar lugares de memoria. A ver, un lugar de memoria, Irún tiene muchos, bueno, tiene uno ya, el Puente Avenida. No sé cómo está el tema de la baja velocidad, no sé cómo está, la pequeña velocidad. Pues está, parece que va hacia adelante. Bueno, pues eso, y tenéis muchos, o sea, hay muchos sitios de memoria aquí. A ver, el lugar de memoria es un concepto francés, de un historiador francés, donde pasó algo. El lugar de memoria, Pierre Nora lo definía como un lugar donde pasó algo, sea bueno o sea malo, pero que debe ser recordado. Bueno, pues lo mismo que recordamos la batalla de la Nueva de Tolosa, donde tal y cual, pues habrá que recordar donde fueron asesinados unos presos o donde estuvieron encarcelados trabajadores forzados. Aquí, en esta zona hubo muchos, ya habéis editado un libro sobre el batallón del Canal de Olavarría, también, en los barracones donde estuvieron los presos. Hay muchos, eso es pedagogía también, son cosas que hay que ir. Entonces, esta nueva ley permite la recuperación de estos lugares y la conservación de estos lugares. Claro, al ser lugar de memoria también hay cierta obligación a mantenerlo, con lo cual, bueno, pues tenemos la historia cercana y con los métodos que hay ahora, pues es todavía más fácil divulgar estas cosas y demás, ¿no? Bien, eso es un poco lo que se ha hecho, ¿vale? En general, en marco general. ¿Qué hemos hecho en el Bidasoa o qué se ha hecho en el Bidasoa? Pues yo creo que bastante. Yo me atrevería a decir que el Bidasoa es la zona donde más se han desarrollado estas cuestiones de toda Guipúzcoa. Y no me atrevería a decir todo el País Vasco, pero bueno, porque si hay algún vizcaíno en la sala igual se siente un poco ofendido, ¿no? Pero sinceramente yo creo que es donde más se ha hecho. Más se ha hecho desde el punto de vista historiográfico, desde el punto de vista de lugares de memoria, donde desde el punto de vista asociativo, ¿vale? La prueba sois vosotros mismos, la Asociación Republicana Irunesa, la Asociación Kepa Ordoki, en fin, son 20 años lleváis ya, o sea, arrancamos hace 20 años aquí con vosotros y aquí seguimos 20 años después, y seguís, y que sigáis, evidentemente, que tenéis mucho trabajo todavía, o sea, hay muchas cosas que hacer, pero bueno, la prueba palpable es que se han hecho muchas, en Hondarribia se han hecho muchas cosas, bueno, aquí los culpables estamos aquí, uno está sentado ahí, otro está aquí, ¿no? Pero bueno, en fin, hemos conseguido sacar muchas cosas adelante, ¿no? En las publicaciones, el libro que hablábamos antes, sacar ya, decirle lo que sea a Merche Tranche para que saque el segundo volumen, es imprescindible que acabe ese volumen, o sea, son prolijos, pero tienen una profundidad que es necesaria. Quizá no sea el libro para leer en la cama antes de dormirse, pero sí es una fuente de primera magnitud, entonces, bueno, es necesario, ¿no? El trabajo de Ayala Bronoz sobre el trabajo forzado también es importante. El congreso que se hizo en Ficova, pues yo no sé si hace un año o 2 años, no me acuerdo exactamente, también es importante, ¿no? Y más cosas que hay en marcha, o sea, no sé en qué nivel está, pues es un documental sobre el Puente Avenida que han hecho unos chicos o están haciendo los chicos de Irún, que yo participé en él, o sea, no sé en qué estado está.
Bueno, hay cosas, lo que se está trabajando sobre el reconocimiento de los funcionarios y los concejales. Hay muchas cosas en marcha, y está la declaración del Puente de Avenida como lugar de memoria. Yo creo que es un hito. Yo creo que de momento oficialmente es el único sitio del Bidasoa que está reconocido como lugar de memoria, si no me equivoco, creo que es el único, ¿no? Sí, yo creo que sí. Bueno, hay otros que parece que se han encaminado las cosas bien y tal, pero bueno, todavía tardarán un poco, ¿no? Pero bueno, eso es mucho lo que queda por hacer, ¿no? Luego, a ver, de hecho, esta parte se le iba a ilustrar, pero como esto se le ha ocurrido ahora actualizarse, pues bueno, pues no sé, ya lo veremos, ¿no? Bueno, luego, pues el acto que hicimos de Florencio Iracheta el 10 de marzo, el homenaje a Florencio Iracheta en la plaza que lleva su nombre, delante de su casa, donde él todavía vive, en la pequeña biografía que hicimos de él, pero sin embargo, Evaristo Larrañaga todavía no se ha hecho nada. O sea, Iracheta tiene ya un reconocimiento, pero Evaristo Larrañaga, pues como no hay... no sé si no hay documentación, no hay respaldo, no se ha hecho, se queda un poco olvidado y le fusilan también, junto con Iracheta, ¿no? En fin, bueno, sí conocemos los de Picoqueta, evidentemente, hay muchas cosas, pero bueno, hay todavía muchas cosas por hacer, ¿no? Creo que es importante. Y luego hay una cosa, si ya esto ya actualizaba, se lo enseño, porque supongo que lo conocen todo, ¿no? Pero bueno, luego hay un tema importante, que es el victimario. Claro, esto es una cosa que ha generado controversia. ¿Hay que estudiarles a ellos? Sí hay que estudiarles. Pero tanto al autor material, que probablemente no lo sepamos, como al autor intelectual. El autor intelectual sí es importante. Y no es blanqueamiento. No es blanqueamiento. Por ejemplo, ahora les voy a adelantar una cosa. Estamos trabajando en una biografía de Benito Manzanas. Benito Manzanas, todo el mundo va a pensar, torturador, no sé qué, bla, 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 bla. Bien, es asesinado, es el doble caso, es lo que Gaisca Fernández llama la víctima compleja, porque es victimario y víctima a la vez, como Carrero Blanco. Carrero Blanco, pues, que además, cuando estaba en el Baleares, salvó uno de Arribia, de morirse ahí por hipotermia. ¿Carrero Blanco mata a alguien? No, físicamente no, pero es responsable de las muertes. Es como Adolf Hitler. ¿Adolf Hitler mató a alguien? No, pero es el responsable último de todas las muertes. Bueno, pues hay que conocerlo. Y en este momento estamos trabajando en una biografía de Benito Manzanas. Somos súper conscientes que el día que lo saquemos nos van a llamar blanqueadores, no sé qué, no sé cuántos, pero es todo lo contrario, todo lo contrario. Hay que conocer al victimario, hay que conocerlo, hay que investigar, y además porque tenemos derecho a saber quiénes esas personas, quién toma las decisiones y quién las llevan a cabo. Ya les digo que no sabremos quién mató a Nicolás Guerendiain, no lo sabremos nunca, aunque hay testigos que dicen que si Benito Manzanas estaba por allí, que tal, que cual, pero bueno, no lo sabemos con certeza, ¿no? Como es que la gente de la Gestapo ha aparecido un documento de la OSS americana, es decir, la Oficina de Servicios Estratégicos, es decir, el antecesor de la CIA, donde aparecen como colaboradores de la Gestapo toda la nómina de la comisaría de Irún, todos, ¿vale? Pero claro, en aquella época Benito Manzanas era, esto se ha apagado del todo, me parece, no sé, bueno. Benito Manzanas era un agente de tercera, entonces me cuesta pensar que tuviera contacto con la Gestapo, que tuviera contacto con los alemanes, evidentemente. Todos, pero ya tanto, eso es una cosa que se ha ido arrastrando, pero claro, eso hay que demostrarlo documentalmente, y eso no es blanquearle, es decir, no negamos que tuvieran contacto con los alemanes, pero de momento tenemos un único documento que nos dice que puedo tener alguna relación con los alemanes, pero bueno, los alemanes estaban aquí, iban y venían constantemente. O sea, yo recuerdo a mi padre decir que se paseaban por aquí por ir unos alemanes como que estuvieran en su casa. O sea, que, en fin, pues aquí, pues San Sebastián, ¿vale? Bueno, esto lo que nos lleva es a la memoria del victimario. Y es que hace muy poco, en la sentencia, creo que es de julio, el Tribunal Supremo
lo que hizo es decir que no existe el derecho al olvido, porque cuando hay interés, está actualizándose, esto volverá cuando quiera. No existe derecho al olvido. ¿Por qué? ¿Por qué es esto? Porque el hijo del secretario de la causa contra Miguel Hernández, ¿vale?, que Miguel Hernández fue condenado a muerte pero no fue ejecutado, muere en la cárcel, había presentado una querella contra un catedrático de la Universidad de Alicante, catedrático de literatura española de la Universidad de Alicante, por publicar el nombre de su padre, ¿vale? Pleiteó contra este catedrático porque el derecho al honor, el derecho al olvido, etcétera, 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 ¿vale? Entonces, después de muchos años de pleitos, el Tribunal Superior ha dicho que no existe derecho al olvido cuando el trabajo sea un trabajo científico. Además, les recuerdo que una sentencia es un documento público, lo cual ahí se puede consultar. Pues se puede consultar la sentencia de ayer, porque son documentos públicos. Entonces aquí, bueno, esto generó una cosa muy grande y generó también muchas dudas entre los investigadores. Ahora si voy a publicar yo un documento y me va a caer a mí un porro. Bueno, yo he publicado, en el libro que tienes ahí, tu manejo, tienes la sentencia de Iracheta. O sea, está publicada este libro, es del año 2003 o por ahí, ¿no? Creo, sí, por ahí. O sea, hace ya 22 años se podía haber creído contra mí un señor que sea descendiente de los miembros del tribunal que juzgan en Iracheta. Bueno, pues afortunadamente ahora eso ya está terminado, ¿vale? Ya podemos hacerlo eso. Pero, vamos, ha generado muchísimos problemas estas cuestiones, ¿no? Entonces, 2003, sí, pues eso, 2003, hace 22 años. Hace 22 años me puede haber algún señor de esto, está publicada la sentencia entera con nombres y apellidos de los señores que son los ponentes, puede haber creyado y bueno, pues a lo mejor ya habría salido de la cárcel después de 22 años, igual ya hubiera salido, ¿no? Pero vamos, en fin, son cosas bastante sorprendentes, ¿no? Entonces, yo creo que hay un camino por recorrer, un camino importante. Han salido ahora, hay un artículo bastante reciente sobre Garicano Goñi, el que fue el gobernador civil de Guipúzcoa, ¿vale? Donde analizan, pues, razona con bastante detalle cómo es necesario estudiar al victimario, o sea, es necesario investigarlo, está en internet, bueno, antes la otra que tengo aquí de la Sociedad de Historia Contemporánea, pero el artículo de Garicano Goñi se llama, a ver si lo saco, la memoria de los verdugos del 36 y la cultura de la impunibilidad de la democracia postfranquista. Tengan en cuenta ustedes que esto de la transición se basó en un pacto de que aquí no nos pasa a nosotros nada, ¿eh? Nosotros hemos hecho de todo, la amnistía es para vosotros y para nosotros también, ¿eh? A mí no me contéis nada ni me buscáis las vueltas, ¿vale? Bueno, ahí lo tienen. Bueno, fue que yo fui injusto, no se debía haber hecho. Ya, pues les recuerdo que ayer se murió el primer protagonista del 23F, 6 años después de la muerte de Franco, ¿vale? 93 años ha aguantado el señor, o sea que, en fin. Pero bueno, es necesario ese camino, es necesario esa memoria de los victimarios, ¿no? ¿Qué queda por hacer? Bueno, pues pasar esa barrera de la represión física, ¿vale? Pasar esa barrera de la represión física y meternos en otro tipo de represiones, ¿no? Yo creo que en el caso del Bidasoa, la cuestión del exilio y del regreso, porque claro, hemos estudiado mucho el exilio, pero ¿y el regreso? Porque cuando esta gente volvió, tuvieron muchos problemas, muchos volvieron enseguida, donde se esperaba la comisión de admisión del puente, o tú sí, tú no, tú sí, tú no, ¿vale? Pero es que hay otros que vuelven mucho tiempo detrás, mucho tiempo después, ¿no? Yo publiqué hace tiempo un articulito sobre Margarita Raneta, ¿vale? Una señora que era la pescadora, que se va a Francia por miedo como todos, y luego a la vuelta tiene mil y un problemas, y no había hecho nada, absolutamente nada, por más que irse, porque oye, el miedo es libre, están bombardeando, han pegado fuego a Irún, están bombardeando, pues yo me voy por si acaso, o sea, y luego pues tuvo muchísimos problemas, ¿no? Ir más allá de la guerra ya, yo creo que es necesario ya pasar la guerra, sobre todo porque como ya no quedan testigos, ni quedan testimonios, hay que ir hacia adelante. El TOP, a mí me parece fundamental el estudio del TOP, ¿no? Son fondos que
que trabajar, ¿no? Y fueron fondos que empiezan a estar asequibles, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que hay mucho trabajo por delante, tenemos trabajo para muchos años. Yo lo que creo que hay que hacer es pues que sigamos trabajando, sigamos avanzando y que, bueno, a ver, esto se vuelve a la vida, está en ello, que todavía llevará un tiempo. Seguir, esto es seguir y seguir y seguir. Aquí hay trabajo para más de una vida. Bueno, pues yo lo decía al principio, yo no les prometo nada dentro de 20 años, pero bueno, mientras pueda seguiré. Y que sigáis, que contéis conmigo siempre que queráis. Y bueno, que me alegra muchísimo estar aquí dentro de 20 años después, que algunos repetiremos, otros ya no estarán y les podemos recordar, pero bueno, que esto es una iniciativa, pues la verdad que es encomiable y que yo en la contraseña, bueno, ahora la pondremos porque ya, en fin. Pues eso, que hay que seguir investigando, que queda mucho por hacer, que se ha hecho mucho aquí y que espero que la próxima vez que pueda venir por aquí sea para el reconocimiento de los funcionarios y de los... Bueno, la próxima vez que voy a venir por aquí va a ser a presentar el libro de Irún, que salen unas fotos bastante interesantes de la guerra y del Irún antiguo, porque claro, es un Irún que yo no conocí. Porque yo venía mucho a Irún y parte de mi familia ha vivido en Irún y viven, pero claro, yo ese Irún no lo conocí, el Irún anterior al incendio, ¿no? Por eso seguiremos trabajando y si queréis contar conmigo, pues yo encantado. Muchas gracias. Si soy capaz, les pongo las diapositivas que faltaban por ver. En fin. Sí, esta es la del papelito aquí, ¿no? La contraseña. Sí. Creo que sí. Bueno, pues muchísimas gracias, Pedro. Digo que seguiremos. Solo poner la contraseña. Sí, estoy en ello. Sí. Bueno, pues os doy paso a vosotros si queréis hacer alguna pregunta. Yo podría empezar con una cosita. Mira, ahora cuando me estaba viendo se acopla. Cuando estoy viendo y leyendo cosas, ¿qué opinión tienes tú? Me gustaría saber tu opinión sobre la importancia de la masonería en todo el proceso de republicano y ¿por qué Franco fue tan sumamente severo y desde el primer momento, ya desde el primer momento cuando ya hizo la primera ley contra... este es el que no funciona bien. Desde el primer momento ya tuvo esa inquina contra la masonería. ¿Tú realmente qué piensas sobre esto? ¿La masonería fue tan sumamente importante en todo el discurrir republicano? Porque la mayoría de los políticos, podemos decir que muchos de ellos eran masones. Y entonces, podemos decir que Franco, ¿por qué tenía esa inquina? Bueno, entendemos lo de la inquina contra el comunismo, pero ¿por qué contra la masonería? Como si fuese una sociedad un poco que siempre está ahí debajo de todo y que surge como una especie de enemigo fantasma que está debajo de todo, en Estados Unidos, en todas partes. ¿Qué concepto tienes tú sobre esto? A ver, hay quien dice que era porque no le admitieron a él la masonería. Dicen que quería ser masón y que no le admitieron y tal, igual. Pero no creo que eso sea la excusa. A ver, yo creo que es un poco leyenda, ¿no? Yo creo que es una cuestión relacionada con la Iglesia Católica. La Iglesia Católica es la enemiga número uno de la masonería, ¿vale? Entonces, son librepensadores y van en contra del dogma católico y esto no puede ser. Hay la gente que piensa libremente bajo ningún concepto. Pero yo creo que es eso, es más que eso.